Muchas gracias, Elisa. Hola, amigas y amigos, buenos días a todos. Vamos a empezar aquí la sesión sobre las claves para tu bienestar personal. Y la verdad es que no podíamos haber escogido mejor día porque las Naciones Unidas ha establecido que el 20 de marzo, hoy, sea el Día Internacional de la Felicidad. Es la primera vez que se celebra. Queremos agradecer a Post 55 la organización de esta sesión y dentro de su comunidad social como espacio, digamos, de aprendizaje para mejorar nuestra calidad de vida. Yo soy Luis Miró, soy coach certificado en psicología positiva y director del programa Escuchar en Positivo en la Escuela Europea de Coaching. Conmigo está también Mavi Catalá, que es psicóloga experta en coaching, psicoterapeuta y directora del programa Senior Class, que es un programa para personas mayores, también en la misma escuela, la Escuela Europea de Coaching. Aunque quizás muchos de vosotros lo sabréis, pero un minuto simplemente para explicar qué es esto del coaching, esta palabra tan rara que utilizamos, ¿no? Pues bueno, fundamentalmente los coaches, que también podríamos llamarle que somos entrenadores personales, aunque no vayamos con chándal, sino que vamos con chaqueta normalmente de calle, acompañamos a las personas a mejorar su bienestar personal y a conseguir pues sus objetivos, aquello que se planteen en la vida. Lo hacemos a través de sesiones individuales o a través de talleres en los que compartimos determinadas herramientas, como de alguna manera pretendemos hacer hoy. Y normalmente utilizamos el símil del taxista, es decir, somos como taxistas que lo que hacemos es preguntarle a nuestro cliente, ¿y usted dónde quiere ir? Él nos lo dice y nosotros le acompañamos. Procuramos buscar de alguna manera las calles que estén más fáciles, aquellas que le permitan al cliente llegar con mayor facilidad, pero bueno, al final es esto, ¿no? Os proponemos que tengáis a mano papel y lápiz por si queréis anotar algunas ideas, algunas reflexiones. Ya sabéis, porque también os lo han comentado, que podéis hacernos llegar todo tipo de preguntas, comentarios, dudas, todo aquello que se os ocurra sobre lo que estemos hablando. Y además, sabéis que esto aquí es un espacio seguro en el que os garantizamos la confidencialidad y el anonimato. Podéis hacernos llegar cualquier cosa que consideréis. Si os parece, pues vamos a empezar. Y para empezar podemos preguntarnos ¿de qué depende esto del bienestar personal? Porque sentirnos bien con la vida que tenemos, con lo que nos pasa y con lo que hacemos es una de las claves para poder ser más felices. Los estudios nos demuestran que para que la vida sea satisfactoria tiene que tener un equilibrio entre distintos componentes, que son estos que veis aquí en la pantalla. Por una parte, buscar emociones y experiencias positivas, es decir, fomentar aquellas actividades que promuevan el amor por uno mismo, por los demás, por los que nos rodean, buscar la alegría, el humor, las situaciones placenteras en la vida cotidiana. Eso es un aspecto muy importante. Por otra parte, tener un compromiso con algo específico. Eso nos mantiene la ilusión, la voluntad y la actitud por conseguir cosas y nos hace sentir mejor. Un tercer aspecto sería mantener unas relaciones positivas, tener una red de contactos personales con familiares, con amigos, compartir con aquello que nos sucede, tanto las cosas positivas como las adversidades, aquellas cosas que a lo mejor nos están molestando y nos impiden ser más felices. En cuarto lugar, también tener una vida con sentido, es decir, saber que vivimos para algo en nuestro día a día. No hace falta que sea una gran causa, pero sí que es importante que sea para nosotros. Algo que sea importante para nosotros, desde cuidar unas flores, a contar cuentos a unos niños, estar colaborando con alguna entidad de tipo benéfico, aprender sobre alguna determinada materia, preocuparnos por el arte. Las posibilidades son infinitas. Pero lo importante es que aquello tenga sentido para nosotros más allá de nuestro propio entorno más inmediato. Y luego otro aspecto que queremos resaltar es que vale la pena hacer lo que nos gusta, es decir, desarrollar aquellas actividades que nos producen satisfacción por el mero hecho de hacerlas. Así, de esta forma, logramos cosas y nos permiten sentirnos
competentes y útiles a los demás. El equilibrio entre estos 5 componentes que acabamos de comentar tendrá al final repercusión en nuestra autoestima, en el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, en el espíritu con el que afrontamos el futuro y en cómo nos cuidamos. A continuación vamos a ir profundizando en estos aspectos, vamos a ir viendo algunas cosas, algunos trucos que nos permitirán trabajar en ellos. Y si os parece, os paso con Mavi, que os va a contar los primeros pasos que podemos dar. Hola, buenos días. Bueno, pues como decía Luis, vamos a ver en concreto qué podemos hacer para mejorar nuestro bienestar personal. Lo primero, va a sonar a lo mejor un poco raro, sería conocernos. Conocernos, y muchos de vosotros diréis, bueno, yo ya me conozco, sí, pero conocernos para focalizar nuestra atención en qué fortaleza tenemos y en cuáles son nuestras limitaciones para aumentar nuestra capacidad de adaptación a aquello que nos pasa. Es importante conocernos porque así podemos conseguir ver cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros sentimientos. A ver, no sé cómo pasa la transparencia. Ahora, ya. Es muy importante, como decía, prestar atención a nuestras necesidades, a lo que sentimos, porque así podemos ver qué soluciones podemos encontrar. Soluciones a lo que nos pasa. Nuestra forma de ver el mundo es muy importante. No todos vemos el mundo de la misma manera. Lo importante no es lo que pasa, que también, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Por poneros algún ejemplo. Todos tenemos miedo alguna vez. Ante el miedo, que es una emoción, podemos evitar la situación que nos produce miedo o hacer con miedo lo que antes no hacíamos por miedo. No sé, si por poneros algún tipo de ejemplo, en esos pensamientos que a veces nos están bloqueando, nos están limitando nuestra capacidad de acción. Existe el pensamiento del tipo, ya veis cómo os vais a reconocer en alguno de ellos. Pensamientos selectivos, cuando nos centramos solo en lo negativo. Seguro que alguna vez os habéis descubierto diciendo algo así como esto es bueno o esto es malo, esto es blanco o esto es negro. No sé, a veces a lo mejor os habéis dicho a vosotros mismos, si no lo hago perfecto, no lo haré. Y ¿de verdad que no existe un punto intermedio entre eso que nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Con qué criterios me estoy midiendo? Otro pensamiento de este tipo que nos limita, pues es cuando generalizamos y decimos cosas del tipo, los hombres no lloran, o todas las mujeres permanentemente se quejan. Bueno, ¿en qué me baso? ¿Hay alguien que puede opinar lo contrario? ¿Qué datos tengo para decir esto? Como ves, son preguntas que nos permiten, por lo menos, cuestionarnos esa forma de hablar con nosotros mismos o con los demás. A veces nos vamos de un extremo a otro, a veces interpretamos también el pensamiento del otro. A ver, ¿qué está pasando algo aquí con la Cruz Roja de Valladolid? Bueno, me dicen que sí. Os hablaba de ese tipo de pensamiento que nos lleva a interpretar lo que el otro está pensando. ¿Nos habéis dicho alguna vez cosas del tipo, pues no lo voy a llamar porque seguro que está enfadado conmigo por aquello que hice? Tengo pruebas de eso, me lo ha dicho, lo puedo comprobar. Como veis, son toda una serie de pensamientos
que nos hacen sentir cosas y nos limitan o nos abren posibilidades. Aprender a interpretar lo que nos ocurre para poder buscar salidas a aquello que nos está ocurriendo, aquella forma que tenemos de interpretar la realidad. Esto nos va a abrir y nos va a cerrar muchas puertas. Si me dejáis, me gustaría contaros un cuento porque a veces un cuento es una forma de entender las cosas. A mí me sirve para poderos explicar lo que trato de transmitiros. Este cuento que os voy a contar pues nos habla de cómo lo que pensamos influye en nuestra forma de ver las cosas. Y se llama ¿Cómo son los habitantes de este lugar? Había una vez un anciano que pasaba los días sentado junto a un pozo a la entrada del pueblo. Un día, un joven se le acercó y le preguntó: «Hola, yo nunca he venido por estos lugares. ¿Cómo son los habitantes de esta ciudad?». El anciano se le quedó mirando y le respondió con otra pregunta: «¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de la que vienes?». «Bueno, eran egoístas y malvados», le respondió el joven, «por eso me he tenido que ir de allí». El anciano le miró y le dijo: «Así son los habitantes de esta ciudad». Un poco después, otro joven pues se le acercó y le dijo la misma pregunta: «Hola, buen hombre, voy llegando a este lugar, ¿cómo son los habitantes de esta ciudad?». El anciano, de nuevo, le contestó con la misma pregunta: «¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes?». Y el joven le dijo: «Uy, eran buenos, generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos». El anciano le miró y le dijo: «También son así los habitantes de esta ciudad». Un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo y que había escuchado la conversación, cuando el joven se alejó le dijo: «¿Pero cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta?». El anciano se le quedó mirando y le dijo: «Mira, cada uno lleva su universo en el corazón. Quien tenía amigos en su ciudad encontrará aquí amigos leales y fieles, porque las personas son lo que encuentran en sí mismas y encuentran siempre lo que esperan encontrar». A mí este cuento me sirve para conectar pues con la importancia de lo que os trataba de transmitir, de cómo podemos conocernos, pero conocernos para aceptarnos, porque así podemos elegir la actitud con la que vemos las cosas. Ahora Luis nos va a hablar de cómo podemos elegir la actitud con la que ver las cosas que nos están ocurriendo, cómo podemos elegir aquello que nos está pasando dentro de ese aceptarnos a nosotros mismos. Gracias, Mavi. Pues efectivamente, vamos a hablar de un tema de actitud. Vamos a hablar de un tema que es cultivar nuestro optimismo. Lo primero que podemos hacer, que hacemos, es aceptar que los cambios y la incertidumbre forman parte de nuestra vida. Nuestra vida no es algo estático, quieto, es cambio, cada día es distinto al anterior. Y ante las situaciones de cambio influirá de manera clave nuestro grado de tolerancia al estrés. Y dependerá también de nuestro temperamento individual, de nuestra capacidad de adaptación y de las experiencias previas. Algo a destacar y que
queremos olvidar es que todos tenemos los recursos necesarios para adaptarnos y además podemos ir adquiriendo habilidades a lo largo de nuestra vida para poder afrontar todo aquello que nos sucede, para superar las dificultades y las adversidades que nos pasan a lo largo de la vida. Y así podemos ir mejorando y consiguiendo un nivel de estado de bienestar suficiente en cada momento. Cada uno necesita encontrar sus propias estrategias de adaptación. Existen además toda una serie de técnicas mediante las cuales podemos reforzar nuestra capacidad, nuestras habilidades y recursos para manejar las situaciones complejas de la vida diaria. Podemos decir que ante la vida podemos adoptar dos tendencias de nuestras actitudes. Uno es que sea una tendencia pesimista y otra una tendencia optimista. En realidad, nadie es 100% pesimista ni nadie es 100% optimista. Si alguien fuera 100% pesimista, ni siquiera se entretendría en darle al interruptor de la luz, porque no tendría la esperanza de que se va a producir algún hecho por haber hecho ese acto. Es decir, el optimismo es el que nos permite actuar e interactuar con el mundo que nos rodea. Pero también es verdad que somos más o menos pesimistas, más o menos optimistas, en función de determinados entornos, o en determinados ámbitos. Uno no es igual de optimista o de pesimista con la familia, con los amigos. No sé, probablemente os sonará algún caso parecido, conoceréis a alguien que haya pasado por esto. Pero yo tenía un cliente que era totalmente optimista en su ámbito profesional. Las cosas le iban bien, se sentía que tenía capacidad para conseguir clientes, para hacer negocios, para mejorar la producción, para obtener resultados. Sin embargo, en el ámbito familiar no se sentía feliz. No solamente eso, sino que además dudaba de que pudiera hacer algo para mejorar las relaciones con su mujer y con sus hijos. Y era así de claro, o sea, en un ámbito sí que tenía capacidad de acción, en otro, la verdad es que él mismo se limitaba. Las personas optimistas tienden a aceptar las circunstancias que no pueden cambiar, tienden a reconocer aquello que no pueden cambiar y se enfocan, se centran en aquello que sí pueden cambiar. Para ello, se fijan más en lo que han aprendido que en aquello que no pudo ser. Y además esto les permite experimentar las situaciones de una forma muchísimo más gratificante, adaptándose mejor a todos los cambios. Por otra parte, ver el futuro desde una perspectiva positiva en general nos ayuda a mantenernos seguros y confiados, modera nuestras ansiedades y hace más llevaderas las dificultades de la vida, siendo más perseverantes para superarlas. Una buena forma es aprender de nuestras experiencias y ver qué estrategias nos sirvieron en algún momento para superar momentos de incertidumbre y cambio. Me gustaría proponeros un pequeño ejercicio, un pequeño juego que lo llamamos el buscador de virtudes. Si tenéis a mano papel y lápiz podéis utilizarlo si os parece, si no, lo podemos hacer perfectamente mentalmente, porque lo importante es que sigamos la reflexión. Y si tampoco os preocupéis, después la podéis repetir y la podéis tomar. Se trata de que tratáis de vivirlo, de entenderlo y ver si os sirve. Te pido por favor que pienses en algún contratiempo que se ha dado en tu vida. Alguna situación que al principio no sale como esperabas, pero que después lograste superar. Te invito a que respondas a estas preguntas, que pienses en esa situación y respondas a estas preguntas. ¿Qué ocurrió en ese contratiempo? Piensa, por favor, en algunos detalles de lo que sucedió.
¿Cómo te sentiste al principio del contratiempo? Después, ¿cómo saliste de la situación? ¿Qué fortalezas tuyas te ayudan a salir adelante? ¿Qué cosas de las que haces bien habitualmente te ayudaron a salir adelante? ¿Pediste ayuda a alguien? ¿A quién le pediste ayuda? ¿Cómo se la pediste? ¿Cuándo? ¿Qué aprendiste de ti mismo en esos momentos? Probablemente esa experiencia te hizo ver cosas que desconocías de ti mismo. Y piensa sobre todo qué oportunidades nuevas se abrieron, qué otras cosas distintas pudiste hacer gracias, entre comillas, pero gracias a que sucedió ese contratiempo, esa adversidad. Seguro que pudiste descubrir otra forma de ver el mundo. Finalmente, me gustaría que pensarais, reflexionarais un instante sobre cómo os sentís ahora. ¿Habéis descubierto algo nuevo sobre lo que sucedió? ¿Os ha permitido ver ese hecho desde otro punto de vista? Algo que tenemos que percibir es que ante un mismo hecho, ante una misma situación, existen tantas historias distintas como personas acuden a ese hecho. Nosotros decimos que tantos observadores distintos, tantas personas como lo comparten. Por ejemplo, yo supongo que os ha sucedido haber hecho un viaje en familia, con amigos, haber estado en una cena, haber estado en cualquier tipo de evento en esta misma situación. Cada uno al final lo va a recordar de una forma distinta, con matices, condicionados quizá o afectados por lo que sucedió un rato antes, un poco después, con quién se encontró, a quién pudo saludar, las cosas que le llegaron. Cada uno de nosotros va a recordar lo que estamos viviendo ahora de una manera distinta. Y eso no significa que estemos faltando a la verdad, sino que significa que cada uno vemos la realidad de una forma distinta. Y que si cambiamos la forma de ver las cosas, podemos construir otra historia diferente, sin faltar a la verdad, sin faltar a la realidad. Al final, y eso es un punto a destacar, un optimista no es aquel que piensa que todo en la vida le va a salir bien y que la vida es un camino de rosas y que todo es fantástico y maravilloso. No. Un optimista es aquella persona que ante una adversidad piensa que todavía se pueden hacer cosas, que todavía hay oportunidades para hacer algo y que se puede aprender de lo que sucede para que la próxima vez vaya mejor. Eso es el punto de vista optimista. ¿Qué sucede? Pues que en ocasiones las personas esto ya lo llevan incorporado. Hay personas que, digamos, de serie, si estuviéramos hablando de coches, ya vienen con el optimismo incorporado. ¿Vale? Desde pequeñitos ya ven las cosas en plano optimista. Y otros no. Otros es un aprendizaje que se puede hacer a lo largo de la vida. Y ese extra que llevaba el otro coche, pues se lo ponemos al nuestro. Por otra parte, no se trata de olvidar el pasado. No se trata de que olvidemos lo que sucedió hace un tiempo, sino que podemos cambiar nuestra relación con él. Se trata de reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido
y buscar aspectos positivos de esa experiencia para desarrollar nuestra confianza y nuestra seguridad. No estamos hablando de ser perfectos. Estamos hablando de aceptarnos, como hace un momento decía Mavi. Aceptarnos y conocernos. Y al mismo tiempo orientarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos, a ser lo mejor que podamos ser. Pero siempre estamos abiertos a la oportunidad de aprender. Una expresión que nos gusta y que define el cambio positivo es pensar que soy más vulnerable de lo que pensaba, pero mucho más fuerte de lo que me imaginaba. Es decir, las cosas me afectan y las recibo, pero también soy mucho más capaz de superar las adversidades de lo que creía antes. Si al final dirigimos nuestra atención a adquirir una visión positiva de nosotros mismos, mejorará nuestro estado de ánimo y mejorará nuestro bienestar. Seguro que será así. Y ahora Mavi nos va a dar algún otro truco que podemos aplicar. La verdad es que qué faltos estamos de esta narrativa optimista. Pero bueno, vamos a seguir con lo que podemos hacer por nosotros mismos. ¿Con qué claves? ¿Qué cosas concretas podemos hacer? Bueno, pues está muy demostrado que, por muchísimos estudios, que los apoyos personales mejoran nuestra autoestima y mejoran nuestro bienestar. Los apoyos dentro y fuera de la familia, ¿Por qué? Pues esto pasa porque hablar sobre lo que nos pasa genera comprensión, nos da seguridad. Hablar sobre lo que sentimos pues ayuda a organizar nuestros pensamientos, a quitar la intensidad emocional. No sé si os ha ocurrido alguna vez que pensamos que eso que me está pasando solo me pasa a mí, ¿a quién le cuento yo esto? Bueno, pues sí, se puede contar. Cuando se cuenta, cuando se comparte, adquirimos seguridad y nos damos cuenta que no nos está pasando nada que no le haya pasado a otro antes. Es muy importante, como os digo, el formar parte de un grupo, el sentirse que uno puede contar con su pareja o con sus amigos o con una organización con la que compartamos intereses. Esto genera un nivel de satisfacción vital mucho más alto. Nos hace sentir simplemente mejor. Y este soporte emocional que sentimos al tener apoyos no solo tiene por qué ser personal, no solo porque tiene por qué ser, pues eso, con nuestros amigos. Si lo necesitamos, ¿para qué no buscamos apoyo profesional? No es nada malo, no pasa nada. Si lo necesitamos, si nos lo podemos permitir o pensamos que nos va a venir bien, un apoyo profesional de un coach, de un terapeuta, depende de lo que queramos. Nos puede ayudar a conseguir eso que queremos, a ver lo que nos está impidiendo conseguirlo, a abrir nuevas posibilidades, a buscar soluciones, a acompañarnos. Permitirnos que nos acompañen, a nivel personal o profesional, como os digo, pero permitirnos que nos acompañen. Yo sé que no siempre es fácil, a veces nos sentimos solos, pero es posible buscar apoyos para nosotros mismos, para mantener nuestra autoestima más alta. Y muy relacionado con esto de mantener nuestra autoestima más alta, está el tema de cuidarnos nosotros. Todos decimos, bueno, yo ya me cuido. Bueno, me cuido. ¿Qué es cuidarse? Pues mirar, cuidarse es difícil y fácil a la vez. Cuando hablamos de cuidarnos, aparte de todo lo que os decíamos al principio, de escuchar qué necesitamos, qué sentimos, para proporcionárnoslo, para buscarlo,
Bueno, pues también cuidarse es darse pequeños placeres, pequeños placeres que van a rebajar nuestra ansiedad, van a ayudarnos frente a las contrariedades y no son grandes cosas. Es ver, a ver, ¿con qué disfruto yo? Bueno, pues habrá gente que sea con una conversación de amigos, otros leyendo un libro, otros escuchando música, otros arreglando su casa. Bueno, es hasta posible irse de compras sin gastar dinero. Es una broma, es buscar aquello que realmente te hace sentir bien. Cada uno tiene que saber qué es lo que le relaja, qué es lo que le ayuda, qué es lo que le hace cuidarse. Y hay un punto también en cuidarse muy importante, que todos tenemos, que es practicar el sentido del humor. Porque practicar el sentido del humor simplemente alivia la tensión emocional, nos libera de obsesiones, nos libera de ansiedades, nos hace estar más alegres. Y eso es cuidarnos. Cuidarnos también, como no, es tener una vida saludable. Esto lo hemos escuchado por activa y por pasiva. Yo pienso, es una opinión, que de tanto que lo escuchamos se nos olvida muchas veces. Comer sano, hacer ejercicio. Si es con alguien mejor, porque además cumplimos con otra pata del bienestar personal, que es la de el buscar apoyos. Buscar ejercicio nos va a conectar con nuestra energía personal, va a cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. Yo sé que siempre no podemos tener el mismo nivel de actividad, pero busquemos eso que podemos hacer hoy para llevar una vida saludable. Otro punto también es mantener la curiosidad. Sentirnos, como decía Luis antes, ¿qué es aquello que me llama la atención? No sé, por ejemplo, son pues, esto que estamos haciendo hoy, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, a veces, bueno, pues hay gente que se asusta o que le parece, uy, esto me supera un poco. Pensar siempre que abren nuevas posibilidades, nuevas opciones. Y si no, ¿qué es aquello que a ti te llama la atención? Bueno, pues eso forma parte de cuidarse. Y hay una cosa muy importante también en el cuidarse, que no quiero dejar de compartir con vosotros. Descansar. Porque a veces tenemos la tendencia a apuntarnos a miles de sitios, miles de cosas, miles de actividades y al final no me estoy escuchando. No estoy escuchando que también tengo necesidad de descansar, de tomar fuerza. Entonces, tú eres mejor que nadie, el que sabe cuándo necesitas actividad y cuándo necesitas descansar. ¿Para qué? Para disfrutar. Ese tiene que ser el objetivo, para estar a gusto con nosotros mismos. Y como veis, hay muchos días. Y ahora os cuenta más días, más posibilidades que tenemos para podernos cuidar y para poder incrementar nuestro bienestar personal. Pues, efectivamente, otra clave que podemos destacar para cuidar, para mejorar nuestro bienestar personal, es la forma de afrontar los problemas. Pero empecemos un poco antes. ¿Qué significa un problema? En general, vivimos en sintonía con el mundo. Nos movemos sin detenernos a pensar muy bien en lo que está sucediendo. Es como si estuviéramos en un baile. Vamos de un lado para otro sin prestar atención a los pasos que vamos dando. Y eso es lo que le llamamos estar en el fluir de la vida. Vamos de un lado para otro, hacemos cosas. Esta forma de funcionar tiene consecuencias clave para nosotros, consecuencias importantes, porque además supone una economía de recursos significativa. Eso es un actuar en automático, ¿vale? Quiere decir que solamente prestamos atención cuando algo que ocurre no se corresponde exactamente con lo que creíamos que iba a suceder, ¿no? Es decir, cuando ese fluir por el mundo, esa forma de ir en automático por el mundo, por alguna razón se ve interrumpida por algún hecho que sucede,
llamamos, o sea, decimos que tenemos un problema. Es decir, un problema es una interrupción del fluir por la vida, de fluir por lo que vamos viviendo cada día. Por ejemplo, todos los días nos levantamos por la mañana, desayunamos, nos arreglamos, tomamos un autobús y nos vamos a hacer nuestras cosas. Y así, un día tras otro, nos levantamos por la mañana, desayunamos, nos arreglamos, tomamos un autobús y nos vamos a hacer nuestras cosas. ¿Qué pasa? Un buen día, cuando estamos montados en el autobús se para. Se ha roto nuestro automatismo, se ha roto el automatismo del autobús, seguro, pero el nuestro también. Probablemente muchos días llegábamos a nuestro destino sin haber reparado muy bien qué es lo que había sucedido en ese trayecto. Entonces es cuando decimos que tenemos un problema. ¿Y qué podemos hacer con ese problema? Pues básicamente dos cosas. Por una parte, si consideramos que ese problema está fuera, se estropea el autobús, la solución normalmente también está fuera. Se supone que alguien lo arreglará, alguien hará algo con ese autobús. Nosotros no vamos a hacer nada, yo no puedo hacer nada con ese autobús. Y aquí se acaba la historia, no hay más. Ahora bien, si lo vemos como que yo no soy responsable de lo que me sucede, yo no soy responsable de lo que me pasa a mi alrededor, pero sí soy responsable de hacerme cargo de lo que me pasa, la forma de ver el problema es distinta. Se estropea el autobús, eso yo no lo puedo evitar, no soy responsable de eso. Ahora bien, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues mi responsabilidad era que tenía que llegar a una hora determinada, que no puedo llegar tarde. Bueno, pues entonces yo puedo hacerme cargo de ese tengo que llegar a una hora determinada y entonces busco alternativas. Es decir, cuando me hago cargo del problema, aparecen las soluciones. Me voy andando, me voy en metro, llamo a alguien, lo que sea. ¿Vale? Hay alternativas, pero es desde el momento en que yo me hago cargo de lo que está sucediendo. Esto nosotros normalmente lo trabajamos en estos cuatro niveles que veis en la transparencia. Es decir, por una parte vivimos una vida en automático, ¿vale? Nos levantamos todas las mañanas, el desayuno, Bien. Vamos en el autobús, se estropea el autobús, aparece un problema. Una cosa que hacemos siempre es buscar culpables. Eso es una forma parte del deporte habitual, de todos los humanos. Buscamos culpables. E incluso a veces somos tan hábiles que nos culpabilizamos a nosotros mismos. Si hubiera salido un cuarto de hora antes, me hubiera levantado un cuarto de hora antes, no llegaría tarde, si hubiera cogido el autobús anterior, si en lugar de ir en autobús hubiera escogido otro transporte, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa? Que una vez estamos cansados y nos damos vueltas en buscar culpables, nos damos cuenta de que el problema sigue estando ahí. ¿El problema cuál es? Que puedo llegar tarde y quiero llegar a la hora. Necesito llegar a la hora. Entonces, engancharse en buscar culpables no sirve de nada. Es algo que tenemos que tratar de evitar. Engancharnos en la culpabilización de quien sea o incluso de nosotros mismos. Entonces, la solución que tenemos es ver qué podemos hacer con ese problema. Y es donde planteamos un reto. Yo veo que necesito llegar a una determinada hora y a partir de ese reto adquiero los compromisos, veo qué cosas puedo hacer para poderlo resolver. En definitiva, podemos decir que son los retos, son aquellas cosas que nos planteamos a lo largo de la vida, las que establecen una serie de metas que nos mueven a ir avanzando en nuestra vida, que nos mueven en una determinada dirección. Recordaréis, seguramente hace unos años, es que a lo mejor pues necesidad de vivir de una forma independiente, o por necesidad de ir a vivir con alguien, o por necesidad de que si ya estás viviendo con alguien en pareja, tener niños, por la razón que sea, te planteas el reto, te planteas la meta
de buscar una vivienda más amplia o buscar otro tipo de vivienda que la que tienes no te sirve. Y aquí entramos en otro aspecto que queríamos destacar de clave o como clave para mejorar nuestro bienestar personal. Fijarnos metas es fundamental, porque es esforzarse por conseguir algo importante para uno mismo. Y eso nos da sensación de autonomía y nos da sensación de control sobre nuestras vidas, que son dos necesidades básicas del ser humano. Los objetivos que nos podemos plantear sin duda serán objetivos individuales, cada uno se plantea sus propios objetivos y a lo largo de la vida irán cambiando. Los objetivos, como decíamos ahora, no son los mismos cuando teníamos 20 años, cuando teníamos 40, cuando los 60. La clave para encontrarnos bien es al final ponerle pasión, ponerle entusiasmo y ponerle acción en conseguir nuestros sueños. Es importante tener sueños y poner empeño en perseguirlos, en conseguirlos. Porque ponernos metas, fijarnos metas, nos da energía. Nos sentimos confiados, nos sentimos eficaces. Abre oportunidades para desarrollar aquellas cosas que hacemos bien, para aprender nuevas cosas, adquirir habilidades. Nos permite gestionar nuestra agenda. Sabemos que tenemos que hacer determinadas cosas en un determinado plazo. Nos anima a superar nuestras limitaciones y a superar adversidades. Y además, muy probablemente, nos mantiene conectados con otras personas. Tenemos que conocer gente para poder conseguir nuestros objetivos. Y esos vínculos, como decía Mavi, son al final importantes para nuestro desarrollo personal. Es importante tener planes realistas, planes que sean flexibles, porque planificando y dando pequeños pasos, veremos cómo cada vez estamos más cerca de nuestros objetivos. Y esto sin duda nos hará sentir mucho mejor. Y ahora Mavi va a comentar algún aspecto de las consecuencias que tiene todo esto y seguimos. Bueno, pues realmente para hacerlo, lo que sí me gustaría con vosotros es compartir un vídeo que resume todo esto y además lo hace en clave de humor, que como hemos contado es fundamental para nuestro bienestar. Y antes de ponerlo, sí decir que lo más importante de todo es estar convencidos de que todos podemos cambiar y podemos potenciar comportamientos y ejercitar comportamientos que nos ayuden en nuestra autoestima y sobre todo que mejoren nuestra calidad de vida. Como veis, no son cosas muy complicadas, no son fáciles, no siempre son fáciles, algunas sí, otras no, pero es posible entrenarlas, es posible aprenderlas y es posible sobre todo mejorar la forma en cómo estamos abordando lo que nos pasa. Os ponemos ya entonces el vídeo. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la.
'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, I felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.